colocado de forma separada. Después, cuerda y cables de acero. Finalmente, una capa exterior. Los cables se enrollaban en los agujeros de las embarcaciones utilizados para guardar mercancías. Los aparatos utilizados para colocar las tuberías eran similares a aquellos usados para los cables eléctricos. Tal y como yo recuerdo toda aquella época, el procedimiento que seguíamos era más o menos el siguiente. El cable que se usaba por aquel entonces para los submarinos se acostumbraba a atar al final de cada tubería y a continuación un torno de grandes dimensiones se encargaba de tirar del cable. Se decidió que lo mejor era enrollar el cable alrededor del torno con un bidón de 9 pies. El bidón empujaba el cable hacia el agua. Estamos hablando de una velocidad que en aquella época alcanzaba los 2 nudos. Por lo tanto, todo este proceso de manejo del cable en el barco supuso llevar a cabo una operación que parecía no tener fin. De hecho, fue una operación continua durante las 22 millas del trayecto. Conviene no olvidar que por aquel entonces manejábamos tuberías que se encontraban en fase experimental. Nosotros pedíamos aviones que sobrevolaran nuestra zona para localizar posibles fugas de combustible, masas de combustible que nos delataran. Sin embargo, nunca tuvimos goteras. Fue un éxito. Los barcos fueron reconvertidos en mercancías, enormes cargueros de 10.000 toneladas. Eran 2 y fueron conocidos con los nombres de Atimus Latina y Atimus Ridley. Se reunieron en Oxford en 1555. El arzobispo Latina le dijo al arzobispo Ridley: con la bendición de Dios, encenderemos desde este día una antorcha tal que por la gracia de Dios nunca será extinguida. Este era obviamente el objetivo de Pluto. Un apodo que hizo historia en el continente. Esta cita estaba en una placa en ambos barcos. El segundo tipo de tubería desarrollada por Pluto utilizaba tuberías de acero ligero de 2 o 3 pulgadas de diámetro con paredes de un ancho de 1/4 de pulgada. Después se colocaban en Hauling racks. La tubería era suficientemente flexible para enrollarse en un tubo de acero flotante que semejaba un rollo de algodón enorme. Este montaje se conoció como el acertijo interrogante. Una tubería de 70 millas de largo podía enrollarse alrededor del bidón y en total el montaje pesaba alrededor de 100 toneladas. Llevado por un remolcador, el bidón daba vueltas mientras se desplegaba la tubería. Se construyó con enormes carriles que giraban eficientemente. La otra tubería de acero llevaba agua, ya que se pensaba en la posibilidad de agua envenenada o contaminada, falta de agua o por lo que fuera. Eran tuberías de agua fresca. Las llamábamos carretes, bobinas de algodón, grandes carretes.
Se instalaron las estaciones secretas del bombeo en las costas de la isla de Wight y se ocultaron en un bogus, una casa de golf, una tienda de helados y un hotel. La segunda estación de bombeo se instaló en un centro de turismo de verano bombardeado en las cercanías. Otra compleja estación de bombeo fue construida en Dungeness, utilizando casas y bungalows para el camuflaje. El proyecto Bambi necesitaba 4 líneas de tuberías de la isla de Wight a Normandía y que fueran operativas durante 18 días después del día D. Los alemanes no sabían cuál de nuestros ejercicios iba a ser el verdadero. Semanas antes del día D, cientos de barcos bajaban el río y llegaban al canal y de vuelta. Este ejercicio confundía a los alemanes. Pero el día de la operación fue real. El cielo estaba cubierto de aviones y el mar lleno de barcos. Al final íbamos a conseguirlo. Era una buena sensación el saber que podíamos hacer algo. Sin embargo, hubo retrasos. A la hora de bombear Cerber, se encontraron 2 líneas defectuosas y las otras 2 se rompieron cuando se les aplicaba presión. Algunas se hacían en América y era motivo de celebración cuando se cargaba uno de los barcos Liberty. Había champán y discursos. Sin embargo, cuando salió el barco se rompió la popa. Mientras, el proyecto Tómbola consistía en 3.000 pies de líneas de tuberías. Estaba siendo un éxito. Dumbo, la segunda, Pluto-Rod, fue colocada desde Dungeness hasta Boulogne y empezó a ser operativo en diciembre de 1944. Dumbo tenía 11 líneas por las que se bombardeaban 3.000 toneladas de petróleo cada día y fue un éxito de operación. Nuestra dotación confiaba tras la guerra en volver a Irlanda a bombear una Guinness. Pero no lo hicimos. Los tanques requerían combustible y munición. Para la provisión de estos y otros requerimientos logísticos de una armada invasora que aumentaba en fuerza, se requerían sustanciosas facilidades. Los alemanes, conscientes de esto, habían fortificado los puertos más importantes del canal, sabiendo que sin un puerto los aliados no podrían sustentar su fuerza. Por lo tanto, el secreto de mayor envergadura fue el del puerto transportable que fue montado frente a la costa de Normandía. Se diseñó para que durara los 3 meses de verano, pero medio siglo después, sus enormes componentes permanecen y son las reliquias más importantes de la invasión de Normandía. Detrás del Melville, se sostuvo el trabajo en un puerto prefabricado capaz de sujetar 12.000 toneladas de carga y al que llegaban 2.500.000 vehículos diarios. Este trabajo había empezado en Inglaterra poco menos que un año antes del desembarco de Normandía. La función esencial del puerto era la de suministrar aguas calmadas alrededor de los cayos. Las olas del mar serían apagadas primero por filas de buques y barcos viejos. En las 2 zonas del puerto, unos 150 barriles vacíos, cada uno hecho de acero y hormigón, serían remolcados por el canal y sumergidos para formar un rompeolas. Los muelles que estaban dentro del anillo flotaban con la marea.
Se colocó un Mulberry en Saint-Barret-sur-Mer y el otro en Arromanches. El plan era que ambos puertos serían montados y puestos en operación 2 semanas después del día D.